por favor. Bueno, les decía entonces que... Profe, le hago una consulta. A todo esto que cambia en la revolución industrial, hay un cambio también de productos, ¿no? O sea, la búsqueda pasa a segundo lugar, creo, de los metales. Los metales preciosos pasa a ser como un objeto de lujo, y lo que pasa a ser más importante son los productos de materia prima. Creo que hay un cambio en lo económico. No es que, a ver, no es que los productos de lujo van a seguir existiendo. Lo que pasa es que el que tenía una industria del lujo, como Francia, por ejemplo, no se puede reconvertir fácilmente. Y claramente la revolución industrial va a implicar un cambio no solo tecnológico, un cambio de estructura económica que va a extenderse al resto de Europa primero y también América. Porque para que la revolución industrial sea rentable, fundamentalmente necesitan consumidores. Y los consumidores los van a tener que conseguir. ¿Por qué pasamos al sistema del puerto? Que es lo que yo voy a intentar explicar. Porque claramente el puerto de Buenos Aires, o sea, claramente el Río de la Plata, era una zona marginal. ¿Por qué? Porque la estructura económica que tenía que ver con la metrópoli, nunca con la colonia. La colonia se adaptaba como podía y trataba de sobreponerse por medio del contrabando, por medio de algunos sistemas que se hacía a la vista gorda. Lo que pasa es que en este momento España necesita otra cosa. Entonces, y paralelamente, el Potosí se agotó. O sea que el sistema basado en la extracción de metales preciosos estaba acabado. El problema es que toda la estructura de los diferentes espacios de América, y ahora vamos a pasar a América, también se va a modificar. Porque yo estoy contándoles esto en Europa. Yo estoy contando en la metrópoli. Yo estoy contándolo en España, lo estoy contando en Inglaterra, y estoy contando cómo esa estructura económica se extiende a las colonias justamente porque es lo que necesitan. Fíjense que Inglaterra, una vez que, Inglaterra firma el Tratado de Paz cuando la independencia de los Estados Unidos, al toque que firma el Tratado de Paz, firma el Tratado de Comercio, porque en realidad le conviene más tenerlos como consumidores que tenerlos como enemigos, una vez que ya no puede ser posible la dominación de facto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que esta espacialidad que estamos viendo para España, para la metrópoli, vamos a ver cómo se refleja en América por políticas determinadas. Por eso hablamos de socialidad y hablamos de historicidad. Históricamente hay un cambio fundamental, que es la revolución industrial, que es un cambio tecnológico, un cambio de mentalidad, de estructuras, de formas de trabajo. ¿Sí? Ya nada es igual después de la revolución industrial. Algunos autores dicen que está la revolución neolítica, la revolución urbana y la revolución industrial, como los hitos de los cambios fundamentales tecnológicos, ¿verdad? Entonces, España no puede abstraerse de ese cambio, más allá de que no tenga industria y que la industria le cueste un montón, y por eso vamos a tener ahí el monopolio comercial, que es lo que les está molestando a estas burguesías
¿Por qué? Porque el monopolio, la palabra monopolio quiere decir único mercado. El único mercado para América es España. ¿Sí? Ahora, los productos no los puede comprar el Río de la Plata en otro lugar. Los tiene que comprar en España, pero España no los tiene. Por eso hablamos de un comercio triangular. Es decir, los tiene que comprar en España, España no los tiene, España los compra en Inglaterra, pero no van de Inglaterra a América, van de Inglaterra a España, de España a América. Cuando llega el producto acá, llega con un precio exorbitante. A España no le importa, porque España lo único que quiere es que América le dé una renta de un modo o del otro. Pero a la burguesía, en este caso de Buenos Aires, no le va a convenir esa situación. Y si eso, de alguna manera, se ve reflejado en la ubicación que va a tener el Río de la Plata, que antes no tenía, indudablemente la sociedad urbana de Buenos Aires va a empezar a pensar en otras cosas, que hasta ese momento no había pensado. ¿Sí? Entonces, a principios, ya a fines del siglo XVIII, o sea, 1776, con la creación del Río de la Plata, vamos a tener que en 1776, paralelamente, se da la Revolución de Estados Unidos. Este aquí, la independencia de los Estados Unidos, en donde España y Francia actúan a favor de los Estados Unidos y en contra de Inglaterra. O sea, dos potencias claramente colonialistas van a actuar en función de un país que se está independizando. No es gratis esto. Por eso dicen que cuando llegan en el desembarco de Normandía, las palabras fueron Lafayette, acá estamos, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera estamos devolviendo el favor. En realidad era un favor que tenía que ver con una política internacional, pero para España es un error muy grave, que lo va a pagar caro. Bueno, esto se mira en los estados coloniales, se mira esta política. Paralelamente, esta gente va a educarse a otros lugares. Lo vemos con Belgrano, lo hemos visto con San Martín. Moreno, en la Universidad de Charcas, está traduciendo nada menos que el contrato social de Rousseau. O sea, todo esto no es gratis, esto está pasando en la colonia, entre comillas, en el reino de Indias. Entonces, todo esto hace a la complejidad que implica un movimiento de independencias, que tiene muchas aristas. Ahora, solo Buenos Aires está en la mira, porque miren que el Virreinato del Río de la Plata tiene una conformación muy particular. El Virreinato del Río de la Plata separa, por ejemplo, al Potosí y lo pone para este lado, no en el del Perú. Paralelamente, este Virreinato del Río de la Plata tenía en su estructura provincias muy diversas que habían tenido una opulencia muy grande y que ahora la situación cambia. Cuando yo escucho hablar a gobernadores de provincias del norte, hablar de provincias pobres, yo digo, podríamos haber dicho que una provincia como un territorio como el de Salta era pobre en aquel momento, en los siglos XVI y XVII. Y sin embargo, ese territorio fue el que tuvo una aristocracia más rancia
más, puedo decirles, con características de una desigualdad terrible. Algunos dicen régimen señorial. Todas las provincias del noroeste, Salta, en especial Salta, fue terrible. La aristocracia salteña era terrible. Tucumán, Jujuy, que era utilizado, lo dicen claramente, para reservorio de mano de obra. La aristocracia jujeña. Lo mismo Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Todo ese circuito había estado diseñado para abastecer al centro de Potosí, claramente, y abastecerlo y vivir de la mano de obra, a la cual aborrecían y tenían en una situación de sumisión realmente terrible. Y vivían de todo eso. Entonces, cuando hoy queremos tratar de entender a los señores feudales de esas provincias, tenemos que ir a leer Alperín. Por eso digo, a veces qué loco es esto, ¿no? Porque el que lo hace en su país y lo hace muy bien, no puede ver otras cosas. Pero bueno, es lo que nos pasa con los sesgos. En el primer capítulo de Revolución y Guerra, Alperín describe con un grado de detalle casi aburridísimo, denso, pero con una claridad pasmosa, que nos explica por qué la revolución pasó, pero la estructura social, en muchos aspectos, ha permanecido inconmovible. Y eso no quiere decir que no haya habido una revolución y que no haya cambiado cosas. De hecho, cambió, pero muchas otras no las cambió porque no las queremos mirar. Porque total, en definitiva, ¿a quién perjudica? Cuando fue el caso de María Soledad, la explicación de uno de los implicados era: se nos fue una chinita, se les pasó una chinita. Definitiva, ¿qué era? Una chinita. Y esto se dice hoy. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo de verdad, tenemos que meternos no solamente en ver por qué la burguesía de Buenos Aires no le conviene el monopolio, por qué, cómo hacemos la Semana de Mayo, que lo vamos a ver, porque para mí también la historia fáctica es importante. Pero si no nos metemos en la trama de la espacialidad, si no vemos, por ejemplo, que Misiones estaba, toda esa parte de las misiones jesuíticas del Paraguay, estaban organizadas por los jesuitas, que cometieron claramente etnocidio, nadie lo va a negar, pero que de alguna manera tenía una organización económica que les permitía que esa población no tuviera desnutrición, tuviera alfabetización y estuviera viva. Cuando los expulsan a los jesuitas, porque claramente Carlos III no quiere un Estado dentro de otro Estado, creían además que se iban a encontrar, porque claro, eran opulentos, pero ¿por qué eran opulentos? Pues trabajaban con una economía mixta que unía la economía de los aborígenes, comunitaria, con una economía privada. Vendieron yerba, se ocuparon de hacer una publicidad de la yerba mate, la vendían a todos lados y los tipos tenían una estructura
muy férrea, muy dirigida, digamos, ideológicamente por la Iglesia, nadie lo va a negar, tampoco, pero claramente esa gente podía vivir. Cuando se van los jesuitas, vienen otras órdenes, creen que se van a hacer ricos en 2 días, se llevan todo lo que hay, y se destruye la organización. Y muchos de esos guaraníes se van a trabajar, por ejemplo, a los campos correntinos, a robar ganado, porque robaban ganado para vender su cuero, las vaquerías. Y yo les digo un dato claro y concreto, fáctico. En 1767, a la expulsión de los jesuitas, había 88.000 indios. ¿Sí? 1767. 1810, ¿cuántos años van? 20 y pico, ¿no? 67, 80, 30 años. 30 años. 22.000. De 88.000 a 22.000. Ese es un censo que está hecho, o sea, claramente. Entonces, esto es lo que tenemos que meternos a hablar. O sea, ¿qué pasa en cada espacio? ¿Qué pasa con su economía? O sea, ¿cómo está estructurada esa economía? ¿Cómo se degrada el sistema económico porque ya no es rentable, no para esa gente que vive ahí, no es rentable para otro que está lejos y que está mirando otra cosa? Por supuesto que las aristocracias van a encontrar la manera de sobrevivir a todo esto y lo van a hacer justamente ofreciendo lo único que les queda, que es esa mano de obra disponible. Entonces después vamos a ver ya en el siglo XX, vamos a ver quebracho, ¿no es cierto? Lo que pasa con los quebrachales, lo que pasa con la zafra del azúcar, pero miren, 1000 posibilidades tenemos para contar, que no se entienden si no hacemos un trayecto y vemos qué pasó en esos espacios. ¿Sí? En esos espacios que de alguna manera estaban asignados a una estructura y pasan a estar asignados a otra, entonces la socialidad, las sociedades que viven en esos estados, se degradan. ¿Sí? Y la historia que les toca vivir es una experiencia histórica de desigualdad, de sumisión. Yo les voy a mandar un relato que lo deben conocer muchos de ustedes, el relato de los Pilagá, un documental que me mandaron, que esto pasó en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, 47. Se los voy a mandar para que lo vean, porque no puedo estudiar una revolución si no digo, ojo, ¿hubo una revolución? Yo considero que sí, porque claramente algunas cosas se cambiaron y por lo menos se cambió el hecho de que esto no se debe hacer. Todavía se hace, y sí se hace, pero la cabeza se cambió. Bueno, ahora, entre todos, tenemos que tratar de cambiar los hechos, pero para eso hay que comprender estas estructuras, ¿sí? Entonces, si ustedes leen este primer capítulo, van a ver cómo este virreinato del Río de la Plata va a cambiar de estructuras y provincias que eran opulentas, por ejemplo San Juan, que vendía vino, aguardiente, ¿sí? Cuando llega el libre comercio y vienen los vinos de otro lugar mucho más barato, se funde. Y esto lo explica Sarmiento en Recuerdos de Provincia. Cómo la vieja opulencia cae. Lo mismo pasa en el noroeste.
¿A quién le van a vender un tejido del noroeste si vienen los tejidos hechos a máquina con la revolución industrial? ¿Cómo pueden competir? Es imposible. Entonces vamos a ver cómo se da el recambio, cómo se da la renovación de toda esta estructura. Y acá lo que fundamentalmente tenemos que ver es que esto hay que entramarlo. O sea, yo no puedo estudiar solo la economía, no puedo estudiar solo la sociedad, no puedo estudiar solo el aspecto político, sino que tengo que armar la estructura de este proceso complejo. ¿Sí? Esto me parece que es lo fundamental para ustedes cuando armen el trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Burguesía de Buenos Aires. Hay muchos que ya están estudiando el libre comercio y les parece que puede ser una posibilidad. Ojo que hay otros que se están beneficiando con el comercio monopolista. Hay algunos que son claramente intermediarios, pero hay otros que claramente hacen contrabando. La palabra contrabando quiere decir contra la ley. El bando era lo que se pegaba, la ley que se pegaba en las esquinas para decir o que se decía lo que no se podía hacer. Entonces se contrabandean productos, se plantean nuevas ideas y esta burguesía ya está pensando en otra cosa. Claramente hay toda una promoción ideológica que también va llegando, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ideas que se van a traer desde la revolución, pero también ideas que tenían que ver con un pasado que también se va a hacer efectivo en este cabildo del 22 que ya vamos a analizar. Entonces, finalmente, o sea, esta sociedad que es una sociedad puramente jerarquizada y que en muchos aspectos, si bien se declara la igualdad de los indios, la libertad de vientres después de la revolución, la jerarquización de esta sociedad sigue existiendo. Porque hoy estos grupos, estas aristocracias, sobre todo estas aristocracias señoriales que se encuentran en muchas de nuestras provincias, siguen creyendo que están por encima del resto de la sociedad. Entonces, esta jerarquización, este pueblo que está organizado feudalmente, que son los pueblos, van a querer ser transmutados en el pueblo de Moreno, pero Moreno es muy abstracto para esta situación. Por eso le va a costar tanto, porque el pueblo, el creer que el pueblo tiene que ver con la igualdad de los ciudadanos. Cuando a mí me educaron para ser súbdito, hay un texto que yo les voy a dar de súbditos a ciudadanos. La ciudadanía, el individuo, es una gran abstracción que no todos alcanzan a comprender. Entonces, esto nos va a ir contando cómo se va a plasmar esta revolución, que yo sigo sosteniendo que fue una revolución. Pese a todo esto que les estoy contando, que son continuidades, vamos a encontrar claramente cambios. Bueno, yo me paré en las continuidades, porque lamentablemente muchas de estas continuidades las vamos a encontrar todavía hoy, en nuestra estructura, ¿sí?, de país. Entonces, esto es lo que yo quiero interpelar. ¿Seguimos pensando de esta forma? ¿Seguimos aceptando que otros piensen de esta forma? ¿Sí? Hoy escuché un femicidio en la provincia de Tucumán.
13 denuncias tenía, 13. Nadie escuchó, nadie se dio cuenta. Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay una construcción de asimetría que se entiende como natural. Y hasta que no deslegitimemos esa trama de significados, esto va a seguir pasando. Yo le puedo poner 25 perimetrales. Pero hasta que no se construya una deslegitimación de esos conceptos, va a seguir ocurriendo y va a seguir habiendo jueces que lo consideren natural. Policías que lo consideren natural, familias que lo consideren natural. Entonces, busquemos la razón que queremos, pero tiene que ver con eso, chicos. Acá hay una toma de posición, no es otra cosa. Si no, naturalizo. Bueno, en definitiva, ¿qué era? Una chinita. ¿No es cierto? ¿Me tengo que ocupar o preocupar? Bueno, esto es lo que tenemos que pensar. Esto es lo que está en juego. ¿Sí? La historia no se cambia, es el pasado. Pero si el pasado no nos sirve para interpelar el presente, simplemente estamos haciendo un ejercicio de curiosidad a ver qué pasó. Esto es lo que yo creo. Yo creo que la historia es una experiencia humana, pero la experiencia humana nos tiene que servir para interpelarnos hoy. Entonces, vamos a la revolución y vamos un poquito al hecho anterior a la revolución, que son las invasiones inglesas. En realidad, volvemos otra vez a la espacialidad, a la estructura económica. El Río de la Plata era la parte más desprovista de todo, porque en realidad no les había importado demasiado. Les importó lo que les daba rentabilidad. Bueno, se creó el virreinato del Río de la Plata, pero en realidad era una parte bastante desguarnecida. Napoleón había bloqueado el continente para que Inglaterra claramente perdiera su mercado. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Va a ir al Virreinato de México, al del Perú, que tenía obviamente otra posibilidad? No, va a ir a un lugar donde claramente iba a ser simplemente bastante fácil el hecho de terminar con esa situación. Bien. A mí siempre me quedó grabada una frase de Belgrano, ¿no? Y eso que Belgrano, después tendríamos que hablar, bueno, hablamos de los carlotinos, hablamos de las ideas monárquicas, tenemos un montón de cosas para hablar de Belgrano. Hay una frase que fue muy interesante en ese momento. Decía, ¿el amo viejo o ninguno? O nos quedamos con el amo viejo o ninguno. Y ojo que el amo nuevo implicaba una posibilidad económica bastante importante. Entonces, esa construcción de significado tiene que ver con un cambio de mirada. O sea que no podemos quedarnos, por eso les digo que es tan complejo esto, porque no nos podemos quedar solo con la estructura económica. Bueno, les convenía económicamente, entonces, o era política, o el otro, y por la segunda conquista, y entonces como estaban muy sojuzgados, se liberaron. No, no, no. Acá hay una construcción de significado que está cambiando. Y está cambiando en personas que van a ser muy significativas, como son Moreno, como son Belgrano, que claramente Belgrano es uno de los pocos casos que entró rico y se murió pobre. Entonces, claramente ahí hay una construcción cultural muy distinta que está cambiando y que se está plasmando, y hay un modelo de país que se tiene en cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a meternos en esta revolución y en esta
independencia. ¿Mm? Tenemos que desentramar y tenemos que también recuperar estas personas valiosas, como de hecho las hay hoy. Porque si no, caemos en todo es utilitario, ¿no es cierto? ¿A todos les convenía? No. A lo mejor hay gente que realmente lo cree así y lucha por algo que cree, como muchos de nosotros, aún en contra de nuestros intereses, muchas veces. Entonces, con estos criterios que tienen que ver con una mirada compleja, una mirada que una elementos ideológicos, políticos, culturales, económicos, sociales, también de sujetos particulares. Es decir, todo eso implica un movimiento tan importante como fue la revolución y como fue la constitución de un nuevo Estado. Porque nosotros, a partir de 1810, vamos a constituir un nuevo Estado con todas sus especificidades y vamos a tratar de armar una nación, ¿sí? Una nación que probablemente todavía la estemos armando porque la identidad es dinámica, no está cristalizada. Pero claramente, cuando Belgrano dijo el amo viejo o ninguno, ya estaba pensando otra cosa. Entonces me parece que pararnos en esta complejidad nos permite abordar este virreinato del Río de la Plata con las revueltas aborígenes que terminaron con, por ejemplo, lo que fue Tupac Amaru, y lo que fue el castigo ejemplar de España, ¿no? Y sin embargo, más allá de ese castigo ejemplar, es como que ya se había echado a andar. Y se podía, digamos, ¿se podía haber frenado? Sí, se podía haber frenado. Pero yo creo que la historia no vuelve atrás. Por ahí hace un poquito un recodo, como decía Vico, hay un avance, hay un retroceso pequeño, nunca tanto como lo que se avanzó, para seguir adelante. Y esto es un poquito lo que pasó. Un siglo XVIII caracterizado fundamentalmente por una apropiación de España de mucho más de lo que, no sé si de lo que se había llevado, pero claramente quería más, pero paralelamente una consolidación de estructuras económicas, políticas, sociales, que de algún modo se quiebran. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo va a surgir esta plebe urbana, cómo las invasiones inglesas van a servir para, un poco para dar cartas de nuevo y saber quién es quién, van a servir para formar las milicias y para mostrar que, che, podemos solos. ¿Cómo puede ser? Porque Sobremonte dijo, soldado que huye sirve para otra guerra. Y ya que estaba, se llevó el tesoro, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a entrar en un proceso. Yo tenía, no lo pude encontrar nunca más, si algún día lo encuentran por internet, les pido que me lo manden. Se llamaba El diario de un soldado, ¿no? Y él iba contando todo lo que iba pasando todos los días.
Y el día 24 dice, de acá en más, revolución. Y nunca se supo quién era. Era un soldado anónimo que escribe un diario y que queda ese. No sabemos si lo mataron, no sabemos qué pasó. Bueno, yo lo leí en la facultad, cuando estaba en la facultad, después no lo pude encontrar nunca más. No sé, a lo mejor está traspapelado con algún viejo apunte mío, pero no lo pude encontrar más. Me parecía sensacional, ¿no? Cómo alguien, desde un lugar humilde, vio lo que estaba pasando, ¿no? O sea que claramente la revolución no estaba nada más que en los grupos dominantes o podemos decir grupos intelectuales, estaban también en otras capas sociales. ¿Eh? Y estos criollos, me quedó por decir esto, estos blancos criollos, que no fueron aceptados en el funcionariado español, o sea, España se pone dura, ¿m? Y solo van a ser funcionarios los peninsulares, bueno, claramente están discutiendo un espacio político, pero también están discutiendo otras cosas. Es decir, no nos podemos quedar nada más con decir, bueno, están discutiendo que no los dejan ocupar cargos, porque podrían haberlo conseguido de otro modo. Ahora, cuando todo eso se une, cuando todo eso se complejiza, llegamos... Se está por cortar, queda un minuto. Bueno, como la revolución. Los dejo, les pediría que si puedan, hay un trabajo del virreinato en el campus, están las pautas en el Classroom, yo les voy a poner otro sobre ya la unidad 2, no les digo que lo lean, pero sí traten de ir organizando por lo menos este material. Yo voy a poner la clase, así que los que no estuvieron la pueden escuchar, y traten de ver de verdad si tienen preguntas de los grupos. Hay un compañero nuevo, fíjense en qué grupo se va a ubicar, y bueno, lo ayudan, le dan todas las posibilidades, y si necesitan algo, obviamente